Hola, soy el profesor Mauricio Rodríguez y con este vídeo defensa junto a las profesoras Macarena Castellari y Juana María Fernández presentaré el tema hacia la inclusión de la diversidad funcional psíquica en la universidad, que son parte de los resultados del grupo de innovación educativa y buenas prácticas del área de didáctica de la expresión musical de la Facultad de Educación de la Universidad de Almería. El alumnado de universidad, que presenta diversidad funcional psíquica, requiere una atención específica, adaptaciones didácticas y recibir una formación integral. Todo esto ya ha sido trabajado en la etapa de educación secundaria y etapas previas. Sin embargo, en la universidad no siempre disponemos de estos programas de refuerzo y se deben adaptar todos los materiales didácticos para su plena integración. Siguiendo esta línea de trabajo, en esta comunicación lo que presentamos son los materiales que se han preparado tras una observación y un trabajo previo con el alumnado para trabajar la discapacidad psíquica. Concretamente, como hemos visto en el título, las relacionadas con Asperger y TDAH. Toda la diversidad y sus múltiples características no pueden ser clasificadas y así se reconoce en el prefacio del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Por lo tanto, se hace necesario catalogar la diversidad funcional psíquica para poder estudiarla y poder ofrecer a nuestros alumnos la herramienta necesaria. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad desarrolló en 2010 una guía para el estudio y el seguimiento y la evaluación de las necesidades del alumnado con discapacidad psíquica, guía que a lo largo de esta comunicación haremos referencia. Los resultados que se muestran al final de esta comunicación se corresponden con el trabajo desarrollado por el Grupo de Innovación Educativa y Buenas Prácticas del área de didáctica de la expresión musical para las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad o dificultad en el aprendizaje de la universidad, desarrollado durante el bienio 2019-2021. El objetivo general que persigue esta comunicación es analizar las necesidades funcionales del alumnado que presenta TDAH o síndrome de Asperger en la asignatura de didáctica de la música en educación infantil. Para ello, se ha seguido la guía de adaptaciones de la Universidad de Almería. En cuanto a los objetivos específicos, podemos resaltar que han sido, por ejemplo, desarrollar materiales de enseñanza-aprendizaje que estuvieran adaptados a las necesidades del alumnado que presenta TDAH o Asperger, la selección de recursos de enseñanza-aprendizaje y, en su caso, elaboración de nuevos materiales a partir de los contextos musicales para contemplar todas las necesidades de nuestro alumnado. Necesidades que, por cierto, están recogidas, como mencionaba, en la guía de adaptaciones de la universidad. Y, por supuesto, aplicar estos materiales creados dentro de los itinerarios didácticos desarrollados, demostrando así la utilidad de las adaptaciones. En cuanto al diseño de la investigación, se trata de un estudio de caso observacional y descriptivo con dos momentos, una preobservación y una posobservación tras la intervención con los diferentes materiales. El procedimiento se ha dividido en 4 fases. Una primera fase fue la observación del alumnado. La segunda fase, el estudio de la bibliografía relacionada con las diversidades estudiadas, las dificultades en situaciones comunicativas o de interacción social y, sobre todo, qué desventajas tenían estos alumnos para no poder seguir el normal desarrollo de su estudio universitario. La tercera fase consistió en la adaptación de los materiales y las metodologías utilizadas en la descrita asignatura y una última fase fue la aplicación del material con estas post-observaciones. Todo esto se ha desarrollado durante la semana lectiva del primer cuatrimestre 2021-2022, en referencia a la última fase de aplicación y post-observación. El participante ha sido una alumna de grado de educación infantil, curso tercero, que está diagnosticada con TDAH. Tras una primera reunión con ella para conocer sus necesidades reales, se desarrolló todo el procedimiento descrito. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es actualmente uno de los problemas que más preocupan en educación, dado el incremento de casos en las aulas. Como demuestran los estudios internacionales de Guillem Polanyi 2014, actualmente entre un 5 y un 7% de los estudiantes está diagnosticado con TDAH, cifras que son altamente preocupantes, sobre todo
si no se hacen diagnósticos precoces y después no se cuenta con un material para poder trabajar adecuadamente. Escuchar al alumnado con hiperactividad es fundamental para abordar su clínica y poder establecer un plan conjunto. Varios autores, como Campamá, Brignoni o Vilá, coinciden en que se debe abordar la situación de manera activa y con su ayuda a analizar las causas de los síntomas. El alumnado diagnosticado con TDAH conoce bien qué es lo que le hace no aprovechar el tiempo en clase, los despistes, problemas con los compañeros o con los propios docentes, impulsos o incluso estados depresivos. Como bien nos dice Ubieto, no saben por qué les pasa ni qué parte de su ser está implicado en ello. Por lo tanto, es indispensable hacer una intervención. El trabajo conjunto entre alumno y docente debe partir de la comunicación y el acompañamiento. Como bien sabemos, la música genera un estado de tranquilidad, aunque su efecto sea subjetivo y dependa generalmente del estado del oyente, como bien ha estudiado Pereira. Debemos trabajar con música estas intervenciones, ya que la música aporta una armonía cerebral. En cuanto a las dificultades del alumnado diagnosticado con TDAH, los patrones de conductas arrojan mayormente como resultado inatención, excesos de actividad o hiperactividad y dificultades para controlar los impulsos. La evaluación del alumnado con TDAH puede estar basada en la observación de la conducta o incluso en el desempeño que hace el sujeto de las diferentes tareas, pudiéndose evaluar la atención, la memoria de trabajo, la inhibición de respuestas o la flexibilidad a la hora de enfrentarse a una tarea. En referencia a la observación del alumno debemos partir de contextos reales y fundamentarnos en las informaciones facilitadas por los familiares previamente. También es importante utilizar instrumentos de evaluación que estén estandarizados y que estén basados en los criterios DSM para diagnosticar el TDAH. Las dificultades de aprendizaje que presenta un alumno con síndrome de Asperger están basadas por el deterioro que tienen las interacciones sociales, ya que no son capaces de compartir las mismas inquietudes que sus compañeros. Es decir, tendrán dificultades para desarrollar amistades, llegando de esta manera a ser vulnerables en las relaciones sociales. Dada su capacidad comunicativa en relación con sus habilidades pragmáticas, qué dicen, cómo lo dicen o qué lenguaje corporal utilizan, ellos no son capaces de mantener una conversación y por su interés obsesivo con algunos temas que no siempre serán compartidos por los demás, llegan a ser excluidos, ya que manifiestan una gran memoria, algo que no siempre es bien recibido por el resto de sus compañeros. Presentamos dos propuestas de intervención musical. Por una parte, actividades de expresión musical con movimiento y una segunda, actividades que están basadas en la discriminación auditiva. En cuanto a la expresión musical con movimiento, es importante remarcar que en todo momento el alumnado con síndrome de Asperger tendrá libertad para, por ejemplo, no cogerse de la mano si así fuese necesario. Expresión personal con el propio cuerpo, descubrir las posibilidades rítmicas y tímbricas de los planos superiores e inferiores, desarrollar juegos de imitación, repetición, espejo o repetir patrones rítmicos con diferentes partes del cuerpo, pues pueden ser objetivos a desarrollar no solo en esta intervención, sino en otras futuras. Todos los ejercicios que se propongan deben incluir siempre 2 o 3 niveles de complejidad que estén acordes al objetivo final de la sesión. Un ejercicio tipo de imitación con variaciones será el modificar de manera libre la velocidad a la que se repiten los gestos, alternar el plano superior con el inferior o el derecho con el izquierdo. También se pueden recurrir a propuestas sumatorias bien propias o incluso propuestas por el propio grupo. Las sesiones deben desarrollarse en espacios diáfanos, sin obstáculos, aproximadamente con una temporalización de 60 minutos. Y es muy importante seguir siempre en cualquier tipo de actividad una estructura fija. Por ejemplo, una primera parte de la sesión debe consistir en un intercambio de ideas o explicación de la tarea, sentados en círculo, por ejemplo. En ese momento pueden expresar sus necesidades y compartir su estado anímico. Una segunda parte puede ser un calentamiento con ejercicios repetitivos individuales a modo de ritual que sigamos siempre como una secuencia simple que vaya de ejercicios sencillos a complejos. Una tercera parte de la sesión será la expresión y percepción a nivel individual e interactivo, con secuencias de diferentes movimientos y variaciones expresivas, como por ejemplo pisar fuerte con el pie izquierdo,
si queremos matizar algún aspecto concreto de la parte musical. Una siguiente parte será ya el desarrollo, el grosso de la sesión, con imitaciones interactivas, tareas de imitación en pequeño grupo y en gran grupo más tarde. En esa imitación puede haber movimientos improvisados que vayan de creciente complejidad y variación. También puede haber una coreografía por imitación, donde se aprendan danzas circulares simples y que podamos practicar en sesiones posteriores, aumentándolas y haciéndolas más complejas. Una quinta parte de la sesión será el enfriamiento, con tareas sencillas de relajación y autopercepción. Perfectamente podemos estar tumbados en el suelo, y terminaremos todas las sesiones con una puesta en común final, de nuevo sentados en círculo a modo de feedback. Podemos terminar diciendo que el entorno universitario puede resultar complejo para el alumnado diagnosticado con TDAH o síndrome de Asperger. Es por ello fundamental conocer, por una parte, las peculiaridades de los trastornos y por otra, crear los grupos de innovación que faciliten los materiales necesarios para alcanzar la plena integración del estudiante. La intervención que hemos desarrollado solamente se ha puesto en práctica con un estudiante diagnosticado con TDAH, que en su última clase agradeció la labor y textualmente nos transmitió: «He disfrutado mucho en esta clase y he aprendido un montón, gracias por todo». Está claro que esta labor es puntual, que este grupo de innovación 2019-2021 tiene cronológicamente su final muy cerca, y por lo tanto es importante recordar que no es cuestión de un único grupo puntual en un área concreta, sino que todas las universidades deben hacer los planteamientos institucionales necesarios y comenzar los cambios pedagógicos para asegurar así la igualdad de oportunidades. Muchas gracias por su atención.